Hemos logrado ya unos avances. La agricultura creció al 9,3% en el último año, una cifra que es en realidad espectacular. Y el turismo ha crecido en un orden de 20 y ahora 7,3% cuando hablamos del turismo internacional en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha logrado que durante su gobierno millones de colombianos estén ganando más dinero y la oposición colombiana está preocupada buscando formas de evitar que suba su popularidad. A continuación vamos a exponer los detalles de esto, pero antes no olvides dar me gusta, como te muestro aquí en este video, dando clic o hundiendo la manito y dando clic en el botón suscribirse y allí mismo tocar y escoger todas las notificaciones para que no te pierdas mis próximos videos. Adicionalmente, no olvides que debido a el gran momento que vive el turismo en el país, tenemos habilitado el acceso exclusivo a una comunidad, la más importante de Colombia en materia de turismo, para que bien sea puedas aprovechar ofertas especiales para que viajes por el país y disfrutes con tu familia o ofrezcas tus servicios y ganes dinero a través de nuestra comunidad. Para unirte únicamente tienes que dejar un comentario utilizando la palabra turismo, puede ser solo la palabra o acompañarla con cualquier otro mensaje que igual vamos a buscar y vamos a darte acceso a esta comunidad. Entonces, continuando con el tema del día, tenemos que la economía colombiana creció en abril 5,52% y lo dicen los medios tradicionales, en este caso nada más y nada menos que la revista Semana, que reconoce este hecho en la economía del país. También por otro lado tenemos a la revista al medio El Espectador, que establece que la economía colombiana creció en abril. Estos fueron los sectores que más aportaron, dice su titular. W Radio también dice que la economía colombiana creció 5,5% en abril. Lo mismo cubre El País La Noticia. Su titular es: la economía colombiana tuvo importante repunte en abril. El Colombiano, la economía rompió su tendencia y en abril creció 5,5%. Este buen momento de la economía y la agricultura del país además se une también a una cifra en el crecimiento de la industria manufacturera, a pesar de la crisis económica que vive el mundo y que vive Colombia, producto del pésimo manejo del gobierno anterior, que no hizo sino endeudar con unos créditos altísimos y que obligan al gobierno a pagar rápidamente. A pesar de todo esto, hay un buen momento de la economía y de la industria manufacturera, y para completar se suma un fenómeno que fomenta aún más el movimiento de la economía del país, la circulación del dinero, y es que el Congreso de la República aprobó la reforma pensional. Esta reforma pensional tiene entre sus beneficios el hecho de que 2,5 millones de ancianos que no tienen oportunidad de pensionarse, que no tienen oportunidad de generar ingresos que le permitan una vida digna, podrán a partir de 2025 acceder a un apoyo importante del gobierno para tener una mejor calidad de vida. 2,5 millones de ancianos. Y por supuesto ellos y sus familias van a estar muy agradecidos con este logro que a ningún otro gobierno anterior se le había ocurrido, se había interesado realmente tramitar en el Congreso de la República. Pero fíjense lo que sucedió con esta reforma. Esta reforma tuvo unos goles, porque lo que buscaba el gobierno era lograr que un buen pedazo de la torta de los aportes a pensiones que hacen todos los colombianos y todas las empresas por su trabajo, pues que un buen pedazo de esa torta dejara de estar únicamente en los fondos privados, que realmente no le ofrecen garantías a las personas de menores ingresos que aspiran a pensionarse a través de ellos,
y que esto pasara entonces al fondo público, a Colpensiones, que sí es quien hoy garantiza, sea como sea, con los esfuerzos que tenga que hacer el Estado, garantiza que todo aquel colombiano que cumpla los requisitos de edad, semanas cotizadas y demás puedan acceder a una pensión. Entonces, era injusto que toda la torta en su gran parte estuviera en manos de los fondos privados y no de Colpensiones, que está haciendo un gran esfuerzo desde hace muchos años para pensionar a los colombianos. Esto fue lo que logró el gobierno de Gustavo Petro, pero la oposición en el Congreso y la gran cantidad de congresistas que no son afines a los cambios, que no representan ideológicamente, que no tienen una intención de verdad de cambiar al país y ayudar a la población, pues se atravesó a tal punto que, aunque finalmente la aprobó, por ejemplo, redujo ese pedazo de la torta y ahora al Colpensiones le toca un pedazo más grande que el que tenía, que es una gran ganancia, pero no todo el pedazo de la torta de los aportes que se necesitaba para cubrir el gran trabajo y los grandes gastos que hace el gobierno. A pesar de eso, lo que se logró es suficiente para garantizarle a 2.5 millones de ancianos que se pensionen. Pero fíjense cómo son de indolentes con sus cálculos politiqueros los congresistas, que incluso llegaron a proponer en el debate final en la Cámara de Representantes que se hiciera a partir de 2026 o más allá. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que el gobierno que propuso esta reforma, que la luchó, que convenció a los congresistas, pues no pudiera él mismo empezar a entregar las ayudas a los ancianos a partir del próximo año, sino que le tocara en el 2026 para que ya lo terminara haciendo el próximo gobierno. Fíjense cómo son los cálculos politiqueros. ¿Por qué? Porque saben que este gobierno, logrando beneficiar a estos 2.5 millones de ancianos y a sus familias, pues está garantizando un gran apoyo, una gran popularidad que incluso puede permitir que en el Congreso de la República, en las próximas elecciones, quienes lleguen sean mayoritariamente congresistas que sí estén a favor de estos cambios y de ayudar a la población de esta manera. Y entonces quienes hoy se oponen van a sufrir mucho por no tener el apoyo del pueblo y no estar alineados con el gobierno, quien es el que está logrando estos avances para la sociedad colombiana. Por eso se oponían y decían que no, que a partir de 2026. Es decir, aunque esto es una victoria parcial para el gobierno colombiano, va a beneficiar a tantos que aquellos que lograron quedarse con un pedacito de la torta de toda la que ya tenían, que son los fondos privados y sus defensores, van a tener problemas en las próximas elecciones al Congreso, porque cada vez más colombianos, millones de colombianos, van a creer en este gobierno a pesar de los grandes esfuerzos por desprestigiarlo a través de las redes y los medios de comunicación masivos. Ahora, esto que estamos diciendo nada más y nada menos que lo confirma en una encuesta realizada por el CELAC, que hace estudios sobre la sociedad y sobre los gobiernos y la política a nivel latinoamericano. El CELAC, veamos cómo claramente estableció que las reformas a las pensiones tienen un apoyo nada más y nada menos que el 61.1% de los colombianos. Es decir, quienes se oponían, quienes querían indolentemente que fuera a partir de 2026 o que nunca Colpensiones tuviera acceso a estos aportes a pensiones para poder garantizar a los 2.5 millones de ancianos una pensión digna, estas personas ya solamente lo tienen por este tema en específico un apoyo minoritario de la población, probablemente o la población más ignorante que no entiende el tema, la más terca o la que está ya viviendo con privilegios y no le interesa el bienestar ni de la sociedad colombiana, de las mayorías, ni incluso de sus propios familiares, amigos o vecinos. Por otro lado, el CELAC también determinó en esta gran encuesta que muestra cómo
las cosas para el gobierno colombiano van cada vez mejor, que la reforma laboral que acaba de ser aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y ahora pasará a la plenaria de la Cámara a debate, esta reforma laboral tiene el apoyo del 61.3% de los colombianos. Otra vez, las mayorías de los colombianos, las mismas mayorías que votaron por el gobierno del cambio, entienden y apoyan esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque en carne propia o sus familiares han vivido las consecuencias de un sistema normativo laboral cada vez más destrozado, cada vez más atrasado por décadas de gobiernos de derecha que solo querían beneficiar al gran capital, a sus amigos millonarios, a las multinacionales sin importarles los derechos laborales, cosa que no es capitalismo, señores, no engañen. Capitalismo es darle a los trabajadores una mejor calidad de vida para que sean más productivos, para que las empresas generen más recursos y así todos tengamos un mejor desempeño y una vida digna. No tener a los trabajadores como esclavos, explotados y cada vez con menos derechos. Por eso los colombianos que lo han vivido en carne propia apoyan mayoritariamente esta reforma laboral que avanza gracias a las presiones, gracias a la campaña, gracias a que el gobierno está trabajando no solamente porque la presentó, sino porque la impulsa activamente en el Congreso de la República a través de su bancada en el Congreso. Esta reforma laboral tendrá como beneficios, entre otros, que las horas extras, como era lógico, como lo fue antes de la derecha y el uribismo destrozando todo en Colombia, las horas extras inician desde las 7 de la noche. Es decir, a la derecha del uribismo se le había ocurrido la gran idea de decir que en Colombia la noche no inicia como la naturaleza manda, cuando se oculta el sol, sino que iniciaba después de las 10 de la noche, hágame el favor, únicamente con el objetivo de explotar, de exprimir más a los trabajadores. Ahora esta reforma establece que no, que es a partir de las 7 de la noche cuando ya no hay sol, cuando ya es noche, e igual los recargos dominicales y los festivos se ven fortalecidas en esta reforma laboral. Otra vez, por no tener mayorías en el Congreso, pues el gobierno no está logrando pasarla totalmente. Esto es un gran avance. Si esto se pasa es buenísimo. Pero fíjense que esos congresistas están ya desde el debate en la Comisión Séptima hundiendo artículos que protegen los derechos sindicales. Y son los sindicatos los que a lo largo de la historia han evitado que estos derechos retrocedan, como han retrocedido en Colombia en las últimas décadas con los gobiernos de derecha. Lo que hoy el gobierno del cambio, el primer gobierno de izquierda, está logrando cambiar. Entonces, los sindicatos fuertes son los que van a garantizar que estas reformas sigan de aquí en adelante y que no vuelva después otro gobierno retardatario, reaccionario, a cambiar los avances. Por eso se necesitan fortalecer los sindicatos y la derecha, que lo sabe muy bien, entonces está logrando que los artículos de la reforma que benefician a los sindicatos pues ya no están debilitando esa parte. Ojalá sea posible rectificarlo en los debates que vienen en Cámara y Senado. Eso es lo que está pasando nada más y nada menos con la reforma laboral. Y todo esto, la reforma pensional, la reforma laboral, el crecimiento de la economía tanto en sus cifras récords en turismo, en sus cifras históricas en agricultura, la reactivación ya de la industria manufacturera y todo lo que viene, el buen momento de la imagen del país a nivel internacional y ahora las reformas que se vienen para aprobación, que están pendientes de debate, pues están aumentando la favorabilidad del gobierno de Gustavo Petro, al mismo tiempo que muchos colombianos se benefician, generan más recursos, algunos incluso se enriquecen gracias a la economía moviéndose. Entonces ese es el desespero, de la oposición. ¿Y eso por qué lo estamos diciendo? Además de las cifras que acabamos de mostrar en las encuestas,
que hablan bien de lo que los colombianos opinan y cómo apoyan las reformas. Y es que esta misma encuesta de la CELAC, pues, le preguntó a los colombianos por qué partidos son los de su preferencia. Y adivinen, el partido de gobierno, el partido del presidente Gustavo Petro, arrasan la encuesta. El principal partido de oposición, el Centro Democrático, está lejísimos del pacto histórico. ¿Esto qué demuestra? Que se están haciendo las cosas bien por parte del presidente, que la popularidad está aumentando, que los colombianos están realmente sintiendo el cambio, así los grandes medios y en las redes sociales, las bodegas de la derecha digan que no. Los resultados demuestran otra cosa, el pueblo cada vez lo entiende y lo reconoce más, y entonces la oposición está desesperada mirando qué se inventa para frenar todos estos avances, incluso frenando reformas que benefician al pueblo, incluso deseando que a la economía no le vaya bien, porque de esa manera ellos pueden hablar mal del gobierno y pueden evitar que se logren tal vez mayorías en las próximas elecciones al Congreso y que se vuelva a elegir a un presidente de izquierda, a un presidente que continúe con las políticas del cambio en Colombia. Eso es lo que les quería comentar. No olviden entonces dejar su mensaje con la palabra turismo si quieren unirse a la comunidad de turismo, aprovechar el buen momento de Colombia, dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Chao y gracias.